y quieres saber. Es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Me da gusto estar con ustedes el día de hoy, un día mucho más agradable. De hecho, me tocó el día de hoy tomar un vehículo de los de taxi ejecutivo y coincidimos, el conductor y yo, en que ha estado como bastante tranquilo el día, que en términos de tráfico, ¿no? Y ustedes ahorita me dirán a través de, de los números en cabina si coinciden conmigo o no, pero sí ha estado como muy tranquilo y qué gusto, ¿no? Qué gusto que esté tan tranquilo el día. Incluso no está haciendo tanto calor, a pesar del sol, está como un poquito más tranquilo y eso se disfruta, ¿no? Y algo que también disfrutamos mucho aquí es pues los coches. Y hoy precisamente les quiero platicar un poco de los segmentos nuevos. Tenemos nosotros en mente segmentos ya como muy definidos, ¿no? O sea, el segmento de los coches chiquitos, los no tan chiquitos que serían los subcompactos, los compactos que de repente creemos, hay gente que confunde todavía compactos y subcompactos y medianos, porque hay modelos que de repente pueden enclavarse ahí entre dos segmentos por temas de tamaño, aunque pertenecen a uno. Y en el segmento de las camionetas o dentro del mundo de los SUVs, está empezando a pasar algo similar, está empezando a generarse algunos segmentos diferentes, algunos segmentos nuevos o segmentos intermedios, porque, y si ustedes tienen, no sé, más de 25 o 30 años hacia arriba, seguramente han ido viendo cómo los coches van creciendo. Por ejemplo, un Jetta, ¿no? O sea, si tú ves el Jetta de los años 90, ¿no? O el Jetta, el de cuarta generación, por ejemplo, y lo comparas en tamaño con el Jetta de hoy, pues el Jetta de hoy era casi del tamaño de un Passat de los años 90 o de principios de los 2000. Entonces, dices, pues entonces ahora el Jetta es mediano, ¿no? Sigue siendo del segmento de los compactos, pero los coches han crecido y también en parte por eso crecen no nada más en precio, sino en tamaño, en prestaciones, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, imaginarte un Jetta con menos de 150 caballos como lo que tiene hoy, pues es difícil. ¿Por qué? Porque la competencia llega hasta los 180 y tantos caballos, ¿no? Entonces van creciendo y en el segmento de las SUVs se está generando desde mi punto de vista dos segmentos nuevos. Uno que es más ilusión que otra cosa, que es en donde encontramos estas pequeñas camionetas por debajo de Vitara, de Creta, HRV, estos camionetas donde de repente encuentras un Stepway, encuentras una 6.2, ese todavía, Stepway 6.2 todavía de repente medio dan ahí, dan el aire, ¿no? Un poquito más de camioneta, pero por ejemplo, Ignis y Kwid, ¿no? Que es un segmento que de alguna forma sí te dan una sensación de ir en una camionetita chiquita, pero que en términos un poco reales se acercan más a un hatchback que a una camioneta. Aunque sí, por ejemplo, Ignis sobre todo, te da más esa sensación de ir en una pequeña camionetita. Stepway también, y ya de ahí pasamos a las siguientes que les comentaba, ¿no? Vitara, etcétera. Pero entre el segmento de los mini SUVs, le hace Kicks, Vitara, S-Cross, Creta, todas ellas, al segmento de los SUVs compactos, que es donde encontramos X-Trail, CR-V, Sportage, están haciendo un segmento nuevo. Y están haciendo un segmento nuevo para satisfacer diferentes necesidades y gustos, sobre todo. ¿Por qué? Porque este segmento al que me refiero es donde podemos encontrar, por lo menos hoy en México, dos modelos: Seat Ateca y Mitsubishi Eclipse Cross, que no están ni en el segmento de los mini SUVs ni en el segmento de los compactos. Aunque, en términos de precio, se entrelazan entre los dos segmentos. Y esto es interesante porque, por ejemplo, Mitsubishi Eclipse Cross, la versión de entrada, la básica, cuesta 395,000 pesos, que es justo donde termina el segmento, o algunos de los modelos del segmento de los mini SUVs. Algunos lo rebasan, incluso por ejemplo HRV es más cara, cuesta 400 y tantos mil pesos, pero la mayoría termina por ahí, poquito debajo de los 400,000 pesos, y es justo donde comienza este segmento. Y hasta hace, ¿qué será?, un año más o menos, tú podías encontrar modelos del segmento de los compactos que
que ocupaban este lugar, ¿no? O sea, que estaban apenitas debajo de los 400,000 pesos. Entonces era como el salto natural, pero hoy las marcas, por ejemplo, muchas de las marcas, ya el segmento de las SUVs compactas empieza por arriba de 415, me parece que la más accesible es RAV4, que cuesta 413,000 pesos, una cosa así, pero ya estás en un segmento, o sea, ya están en un precio un poco más alto. Mientras que, por ejemplo, Eclipse Cross está ahí, está justo en ese escalón intermedio y también no nada más en precio, sino en tamaño. Porque, por ejemplo, Eclipse Cross y Ateca y dos nuevas que van a llegar, o bueno, tres nuevas más bien que van a llegar, están más o menos en los 4.4 metros de largo. Entonces, quedan justo en medio. Ahora, ¿por qué tú o yo o quien nos está escuchando debería decir, quiero ese segmento? Si bien están por arriba en precio de las mini SUVs más equipadas, las versiones más caras de este segmento quedan entre las versiones intermedias del segmento de los compactos, es decir, terminan por debajo de 500,000 pesos, cuando las camionetas compactas incluso llegan ya casi hasta los 600,000 pesos o incluso los rebasan. Y la diferencia en tamaño, y aquí me parece que es muy importante mencionar, o sea, la diferencia en tamaño o en capacidades en el interior son mínimas respecto a la diferencia en precio. Incluso el equipamiento puede llegar a ser mejor en este segmento intermedio que en el de los compactos. Por ejemplo, puedes tener tuya iluminación LED, techo panorámico, freno automático de emergencia, head-up display, por menos de 500,000 pesos, cuando para tener ese equipo en el segmento de las camionetas compactas tendrías que llegar casi a los 600,000 pesos. Y la diferencia en espacio no es tanta, caben las mismas 4 personas, los mismos 4 adultos, el tamaño de la cajuela es también muy similar, las potencias, ahí sí cambia, o sea, es un segmento en el que están alrededor de los 150 caballos de potencia, pero tiene la suficiente fuerza para moverse y para moverse con demasiada soltura, ¿no? O sea, creo que empieza a ser un segmento muy inteligente en ese sentido. Actualmente existen dos exponentes, que es Eclipse Cross, que era el que les comentaba ahorita al principio del programa, que pues es relativamente nuevo, tiene un motor de 152 caballos de potencia con transmisión CVT, no la he manejado todavía, quien ya la manejó dice que no es tan desagradable, y la versión más equipada cuesta 483,400 pesos, bueno, 479,400, pero si la quieres en el color rojo, que lo único que cambia es el color, son 483,000 pesos, ¿no? Pagas ahí 5 o 6 mil pesos nada más por el color, pero ya por 480,000 pesos tienes freno automático de emergencia, head-up display, techo panorámico, un motor turbo, buena seguridad. Lo mismo pasa con Ateca, aunque Ateca es un poco más cara, ¿no? Empiezan 435 hasta casi 500,000 pesos, un poquito más, es un poco más cara, pero igual ya tienes un buen equipamiento, tienes un motor turbo, tienes un espacio que es más que suficiente, cuesta 493,900 la más equipada, es un espacio más que suficiente para 4 adultos. Y hago esto porque difícilmente en el segmento de X-Trail o de CRV, y quienes me escuchen que tengan un vehículo de este tipo, sabrán que difícilmente van 5 personas cómodas. Sí puede ir una tercera persona en la banca trasera, pero van así como que uno encima del otro, ¿no? Y ni siquiera es tan grande como realmente pasa. Yo, por ejemplo, me he subido a una CRV, uno de los asientos con un asiento para infantil, un asiento para niños, y un adulto, y ya el asiento infantil y el otro adulto prácticamente hacen que ya no quepa nadie más, ¿no? Y tú dices, oye, pero es una camioneta y bla, bla. Pues sí, pero es una camioneta compacta, sigue siendo una camioneta compacta. Entonces, si dices, oye, por casi 100,000 pesos menos o por 80,000 pesos menos, por ejemplo, puedo tener una camioneta con casi la misma capacidad de carga y prácticamente la misma capacidad para pasajeros, con incluso hasta más equipamiento, ¿por qué tendrías que ir al segmento mayor? Y entiendo que de repente las marcas dicen, bueno, ya generamos este segmento intermedio, habrá gente que quiera quedarse ahí, siempre habrá quien diga, no, yo quiero el que sigue porque son más grandes, aunque jamás necesiten ese espacio, pero pues bueno, ya tienen mayor margen de ganancia. Y van a llegar otros, por lo menos dos, uno todavía no sabemos si llegue, pero probablemente sí. Y es que Chevrolet presentó lo que se conocerá como Trailblazer. Y contrario a lo que nosotros tenemos en la mente como una Trailblazer grandota, ahora solo se presenta como una camioneta intermedia entre Trax y Equinox, por ejemplo, es decir, va a ser más chica que Equinox, entonces nada que ver con el tamaño que nosotros recordamos de Trailblazer, y que precisamente tendrá un tamaño de 4.4 metros, es decir,
directamente contra Mitsubishi Eclipse Cross, directamente contra Seat Ateca, y aunque todavía no hay motores confirmados, seguramente estará rondando la potencia por ahí entre los 150 caballos, un poco más tal vez. Tendrá también mucho equipamiento y un diseño muy similar a lo que encontramos en Blazer, es decir, el frente con los faros divididos. Por su parte, Buick presenta Encore GX 2020, que no va a sustituir a Encore que nosotros conocemos, sino que se añadirá precisamente, al igual que Trailblazer, es decir, esta Encore es la hermana fresa de Trailblazer, que da igual 4.4 metros de largo, pero con el logotipo Buick, con más equipamiento de lujo, etcétera. Y también en este segmento como intermedio, ¿no? Este segmento que siento que se está metiendo como con calzador entre el de las mini SUVs y las compactas, está haciendo así como de, ¡ay, qué pollo también! Y está siendo muy interesante. A mí me está resultando muy interesante este segmento porque te ofrece algo que los mini SUVs todavía no hacen, que es, por ejemplo, ya materiales de más lujo, equipamiento también un poco más de lujo, etcétera. Obviamente a mayor precio, pero un espacio también mayor, pero sin llegar al de los compactos. Entonces, estos modelos no estarán a la venta hasta 2021. Suena muy lejano, pero si tenemos en cuenta que, por ejemplo, hubo marcas que en México en enero de este año 2019 presentaron modelos 2020, podemos jugarle un poquito al adivino y anticipar que probablemente General Motors los presente como 2021, pero tal vez iniciando el próximo año. Es decir, probablemente es adelante, porque aparte los modelos tú ya los ves y ya están listos para salir a la venta, ¿no? Entonces, prácticamente podemos jugar al adivino y pensar que a principios del siguiente año estarán estos modelos disponibles. Pero hay otra camioneta que estará disponible tal vez incluso antes de que termine este año y que encaja precisamente en este segmento también con poquito más de 4 metros de largo, y es la 6.4 de Jack, que también hoy tú vas de 6.3 por ejemplo a 6.7 y hay un espacio muy grande, o sea, ahí sí, entre 6.3 y 6.7 hay un espacio muy grande, porque en otros países hay un modelo intermedio que se llama 6.5, pero que en México todavía no llega, porque aparte, como está al final de su vida como generación, no tiene caso meterlo ahorita y que en un año ya haya una nueva generación, porque ya sabemos que a nadie nos gustó, o a nadie le gustó comprar su Sportage o comprar su X35 y a los 6 meses que hubiera un modelo nuevo, ¿no? Entonces Jack dice, pues ¿para qué la llevo si ya está por cambiar, ¿no? Mejor nos esperamos a que cambie y la metemos. Pero lo que sí va a traer a final de año es esta 6.4, que también va a tener un motor turbo de 150 caballos y que va a poder traer equipamiento muy interesante como el clúster digital y como un panel táctil para controlar estéreo y climatizador. Es un panel que cuando la camioneta está apagada se ve totalmente negro, como un acabado cristal, y cuando enciende la camioneta enciende con iluminación. Los controles, como algunas estufas de algunas casas que son también táctiles, ¿no? Que mientras está apagado solo se ve un acabado cristal y cuando la enciendes prende los botones iluminados y son táctiles. Es bastante interesante, aparte de una pantalla más grande. Entonces es un segmento que se antoja que va a ir creciendo principalmente a finales de este año y yo creo que durante todo el año siguiente, y que es un segmento que a mí me parece que va a ser muy interesante por eso, ¿no? Por el precio que está debajo de los SUVs compactos equipados, con mucho equipamiento, con un tamaño muy similar y con la potencia suficiente para moverlos con soltura y ofreciéndote un poco más de espacio que las versiones o que los modelos de los mini SUVs. Entonces hay que poner los ojos en este segmento y ver lo que van a ofrecer marcas. Seguramente empezarán a llegar también exponentes de algunas otras compañías. Hay una que hasta cierto punto encaja aquí, que sería Jeep Compass, pero Jeep lo vende incluso más caro que los demás, entonces, que las compactas. Entonces, ahí tiene como un pequeño problema de ubicación. Pero bueno, en tamaño es por ahí algo similar. Pero bueno, vámonos a un corte. Les quiero dejar los números de teléfono para que nos hagan llegar sus llamadas. Nuestra productora Laura Mora está ya ahí contestando, que es 3122-4200, 3122-4266. Y el número de WhatsApp. Y les quiero lanzar yo más bien una pregunta. ¿Ustedes comprarían, por ejemplo, hoy una Ateca antes que una Tarraco? ¿No? O sea, es básicamente el mismo coche, pero en versión corta y la otra en versión más larga. O sea, ¿ustedes comprarían algo racional o dirían, no, mejor pago más por estos centímetros extra, o pago, pero por tener equipamiento y por un espacio mucho más racional? Y me pueden contestar esa pregunta y también hacerme llegar sus preguntas al 33 18 80 76 41 y regresamos con más de Auto Estéreo.
Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y voy a empezar a contestar sus preguntas. En el segmento de la veo cuál es mejor manual, equipado, el mejor es Figo 2019. ¿Por qué es mejor? Porque sí tiene capacidad de tener, o bueno, tiene como equipamiento 6 bolsas de aire, control de estabilidad. Aveo solo puede llevar hasta 4 y Aveo no es un mal coche. De hecho, me parece que las versiones básicas son una buena relación valor-precio. Algo similar pasa, por ejemplo, con Cavalier. En las versiones básicas es una buena relación valor-precio. Si tú buscas, por ejemplo, el espacio, tiene buen rendimiento de combustible y, no sé, si tú eres conductor de taxi ejecutivo, por ejemplo, tanto el Aveo como el Cavalier en versiones básicas son una muy buena opción. Sin embargo, Figo en su versión equipada me parece mejor. ¿Por qué? Porque por 255,000 pesos, que cuesta más o menos, ya tienes 6 bolsas de aire, tienes control de estabilidad, tienes cámara de reversa, Android Auto, Apple CarPlay, motor de 121 caballos, buen rendimiento de combustible. O sea, tienes ya equipo suficiente. Por ejemplo, Aveo solo tiene caja automática de 4, mientras Figo tiene caja automática de 6. Y ya no es la caja PowerShift, que es la que le dio tantos dolores de cabeza a los dueños, a los distribuidores y a Ford en general, ¿no? O sea, es como de esas cosas que, bueno, ya, ¿no? Nos equivocamos, aprendimos y ya lo dejamos atrás. Entonces, esta caja no es esa, es una caja automática tradicional. Entonces, es una mejor relación valor-precio. Quedan estas otras opciones y fíjate que incluso este Figo 2019, esa versión, la Titanium, puede llegar a ser una alternativa, y ojo, una alternativa a sedanes, por ejemplo, como un Río LX. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Quiero la versión equipada, tiene la misma seguridad, tiene la misma potencia, pero va a tener un mejor rendimiento y a lo mejor no necesitas algo tan grande como un Río. Y además para el Río te va a alcanzar para las versiones básicas que tienen un equipo similar, pero que tiene un poquito de mayor consumo de combustible. Sí tiene más garantía, pero puede ser una alternativa. Incluso por temas de financiamiento. Probablemente con los distribuidores de Ford puedas encontrar alguna oferta, ¿no? Que con los de Kia no. ¿Por qué? Porque Ford tiene un poco de facilidad también de ofrecer de repente más promociones, bonos, etcétera. Entonces, es una buena alternativa, ¿no? Que yo no dejaría de considerar, incluso si estás en las versiones básicas del segmento de los compactos, ¿no? O sea, dices, a lo mejor encuentro un buen bono y es un producto muy similar o prácticamente similar, entonces es una buena alternativa. Por acá, buenas tardes. ¿Recomendarías Corolla por encima de Forte, Elantra y Jetta? Mira, no he manejado el nuevo Corolla, aunque sí lo he manejado. ¿Y a qué me refiero? La plataforma ya la conozco, es la plataforma TNGA, que tiene Prius, tiene Camry, tiene RAV4 y tiene CHR. Esos 4 ya los he manejado, el único que me falta es Corolla, precisamente, pero es la misma plataforma y es una plataforma que la marca bautizó como plataforma TNGA. Está muy de moda ya ponerles nombre a las plataformas y está bien, porque antes no nos preocupábamos tanto por eso y hoy el que se hable de una nueva plataforma con un nombre específico, sobre todo plataformas modulares, ya hablas como de una generación completa de modelos de las marcas, ¿no? Entonces, puedes hacer esto que yo estoy haciendo, decirte, ¿sabes qué? No lo he manejado, pero conozco la plataforma y la he manejado en sus hermanos con diferentes tamaños, como es un Camry, por ejemplo, en diferentes concepciones, como es una RAV4, por ejemplo, y algo muy similar que sería, y más que Prius, salvo la versión de Corolla híbrido, CHR, porque me parece que es incluso el mismo motor y la misma caja. Entonces, tomando en cuenta lo que percibí de CHR, con la misma plataforma, mismo motor y misma caja, el 2.0, me parece que es un producto que se va a manejar mejor que Forte, Elantra y Jetta. Yo lo pondría por encima de Forte y Elantra y muy a la par de Jetta, porque Jetta tiene algo que es el motor turbo, que sobre todo en viajes puede hacerte puede ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el turbo en ya velocidades de autopista revolucionado, puede que te dé mayor sensación de seguridad y un manejo mucho más seguro en ese sentido, aunque la suspensión, sobre todo la suspensión trasera, es mucho más desarrollada en Toyota que en Jetta. Entonces sí lo pondría por encima de esos 3. Jetta lo pondría muy cercano, porque me parece que está más cercano a Corolla. Y el Elantra y Forte, sin ser malos, creo que se marca más la distancia por diferentes cosas. Por ejemplo, por rendimiento y por esta sensación de manejo, que lo que te ofrecen Forte y Elantra es equipo, ¿no? Y garantía, pero
no está tan desarrollada la parte del manejo, de la firmeza, de la precisión, que sí se está más desarrollado en la plataforma TNGA y en el Jetta. ¿Recomiendas Kicks 2019 o qué recomiendas de ese segmento? Kicks 2019 es muy difícil justificar que una versión sea recomendable. Si tiene que ser Kicks, por ejemplo, la única recomendable es la más equipada y no tanto por equipo de lujo, sino por equipo de seguridad. Pero si te vas a todas las demás versiones, incluso esa, hay camionetas que te ofrecen más en cualquiera de ellas. En la base, por ejemplo, EcoSport segunda versión, Creta y Arona básica te ofrecen más seguridad, te ofrecen incluso más potencia, más garantía y mejores acabados. Si te vas por las versiones un poquito intermedias, igual, las versiones intermedias de EcoSport, ahí ya por ejemplo añadiría las versiones equipadas de Jack 63 y las versiones intermedias de Arona, así como Vitara GLX y S-Cross GLX. Si te vas a la más equipada, una Vitara Booster Jet, una S-Cross Booster Jet, EcoSport Titanium, Arona Excellence, son más recomendables porque te dan, por ejemplo, incluso motores turbo, te dan mucho más equipamiento, ¿no? Iluminación LED de día y de noche principalmente, que de noche es cuando más importa. O sea, todo el mundo se fija en las luces LED de día, todo el mundo quiere que su coche tenga luces LED de día, pero no les importan las de noche. O sea, ahí con las que vengan, ¿no? O sea, y hay coches que de verdad tienen una muy mala iluminación en la noche, pero eso sí, tienen sus luces LED de día. Y es un poquito el caso de Kicks. La iluminación de noche es muy pobre, pero tienes tus foquitos ahí LED de día, ¿no? Entonces encuentras ya modelos con mejor iluminación, por menor precio o por precio similar y con motores turbo. Entonces es difícil recomendar Kicks. O sea, yo creo que si la versión equipada, la Exclusive, costara 330, 340 mil pesos a lo mucho, ahí podría ser competitivo por el tema de que tiene buen espacio, es bonita, de hecho es agradable de manejar, se siente como muy ligera y eso, o sea, ligera pero no flojita, o sea, sino como agradable. Ahí dirías, bueno, mira, tienes esas ventajas, tienes la ventaja de una gran red de distribuidores, tienes un muy buen sistema de acceso a crédito, pero ¿por qué tendrías que pagar mucho más por una camioneta que encuentra su verdadero valor muy por debajo? Es lo mismo que pasa con City, lo mismo que pasa con Compass, lo mismo que pasa con Fit. O sea, no es que sean malos, pero son muy caros para lo que te ofrecen. Buenas tardes. Opinión de Dodge Charger 2009 en excelentes condiciones. Pienso adquirir uno. ¿Cuánto rendimiento me deberá dar de combustible? No creo que te dé más de 8 kilómetros por litro. Manejo muy tranquilo. Yo creo que estará más cercano a los 5 o 6. Es un coche divertido, difícil de mantener, tanto en gasolina como en refacciones, servicios. O sea, es un cochezote en muchos sentidos, incluso en el costo de mantenimiento. Si lo conoces, como dices, está en excelentes condiciones y todo, va a ser agradable, pero o sea, tienes que estar consciente de que vas a tener que ser, tu cartera va a tener que ser muy generosa, tanto para refacciones como para combustible. Estoy buscando un auto chico automático para mi esposa. ¿Qué recomendación me das? Fíjate que ahorita estaba platicando precisamente de Figo. No nos das un presupuesto, voy a suponer que estás en la base de la pirámide. Y los que comentaba hace rato, precisamente Figo me parece que es la mejor opción. Gran i10 automático con ABS y bolsas de aire también es una buena opción. Aveo nuevo, el 19, también es una buena opción. Las versiones básicas, Cavalier también es una buena opción. O sea, son opciones que son aceptables. Ignis, por ejemplo, tiene una versión básica, la GL, ya con caja CVT. Me gustaría que tuviera un poquito más de seguridad, más bolsas de aire y control de estabilidad, pero por el precio es un coche que te da buen rendimiento, buen espacio y se podría considerar también una buena opción después de las que te acabo de mencionar, principalmente después de Figo, que es el que más seguridad te brinda. Saludos desde Querétaro, gracias, un abrazo hasta Querétaro. ¿Quieren que llegue la Pickup Santa Cruz de Hyundai? No creo. Fíjate que yo creo que como va un poco más a competir con Ridgeline, por ejemplo, hasta lo que tengo entendido, Ridgeline no se vende en México porque no se justifica el volumen de ventas que pudiera tener. O sea, si la metieran, sí, seguramente se venderían algunas, pero el costo de vender esas algunas, el costo de capacitación, promoción, incluso hasta herramientas especiales, etcétera, etcétera, es más alto de la utilidad que podrían tener. Entonces no creo que se llegue a vender así como no se vende Ridgeline. Sigan con la programación de Zona 3, amigos. Nos escuchamos el día de mañana. Soy Alonso Maldonado. Que tengan muy buenas tardes.